Un saludo y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un territorio que, la verdad, roza la ciencia ficción, pero que es la primera línea de batalla de la física teórica actual. La extraña y profunda relación entre la forma, el calor y, bueno, los objetos más misteriosos del universo, los agujeros negros. El material que vamos a explorar es un artículo científico de Alberto Sánchez titulado Geometrotermodinámica de agujeros negros con una fuente no lineal. Nuestra misión va a ser desgranar este trabajo que es denso, para entender una idea radical. Y si pudiéramos describir las propiedades de un agujero negro, como su temperatura o su estabilidad, usando el lenguaje de la geometría. Es como intentar entender por qué hierve una tetera estudiando la curvatura de un espacio matemático invisible. Exactamente. La pregunta que plantea el artículo es fascinante y va al corazón de la física moderna. A ver, si la gravedad, según Einstein, es la curvatura del espacio-tiempo. Claro. Podría ser que las interacciones termodinámicas, las que gobiernan el calor y el desorden, también sean una manifestación de la curvatura de otro tipo de espacio. Un espacio de estados. Eso es. Eso es lo que vamos a investigar hoy. De acuerdo, pues vamos a por ello. El punto de partida del artículo son los agujeros negros regulares que surgen de algo llamado electrodinámica no lineal. Esto ya de por sí necesita un poco de explicación, Estamos acostumbrados al electromagnetismo de Maxwell, el de toda la vida. ¿Qué significa exactamente que sea no lineal? Es una excelente pregunta porque es la clave de todo el asunto. El electromagnetismo de Maxwell, el que describe la luz, la radio, los imanes, es una teoría lineal. Esto significa que los efectos son proporcionales a las causas. Si duplicas la intensidad de dos focos de luz, la iluminación total es simplemente la suma de ambas. Las ondas de luz se cruzan y no se afectan entre sí. El artículo menciona que su modelo vuelve a este caso familiar cuando un parámetro, S, vale 1. Vale, el caso sencillo y conocido. Pero el artículo explora cuando ese no es 1. ¿Por qué los físicos se plantean que el electromagnetismo pueda ser no lineal? ¿Hay alguna observación que lo sugiera o es más bien una necesidad teórica para que otras ideas más complejas como la teoría de cuerdas funcionen? Es principalmente una necesidad teórica, pero una muy bien fundada. Se cree que en condiciones de energía extremas, como las que había justo después del Big Bang o las que podrían existir en el centro de un agujero negro, la teoría de Maxwell es solo una aproximación. Oh, ya. Teorías más fundamentales, como la teoría de cuerdas, predicen que el vacío mismo puede reaccionar a campos electromagnéticos muy fuertes, y las ondas de luz podrían, en teoría, interactuar entre sí. El modelo que usa el artículo, llamado PMI o Power Maxwell Invariant, es un modelo de juguete. Permite explorar las consecuencias de esa no linealidad sin tener que usar todo el aparataje de la teoría de cuerdas. Es una forma de buscar las huellas dactilares de una física más exótica. Entiendo, es como una sonda para explorar un territorio desconocido. Y aquí es donde el artículo da un salto conceptual, conectando esta idea de campos exóticos con la termodinámica de los agujeros negros. Menciona el trabajo de Hawking y Page, que fueron los que nos dijeron que los agujeros negros no son completamente negros, que tienen una temperatura y una entropía. ¿Correcto? Y ese fue uno de los mayores cortocircuitos intelectuales de la física del siglo XX. Desde luego. Unir la gravedad, o sea, agujeros negros, con la mecánica cuántica, la radiación de Hawking, y la termodinámica, la entropía de Wittgenstein-Hawking. Tratar a un agujero negro como un objeto termodinámico nos permite hacerle preguntas que antes eran impensables. ¿Como por ejemplo? ¿Puede hervir? ¿Puede cambiar de estado como el agua pasa de hielo a líquido? Esas son las transiciones de fase. Y para responder a esto, el artículo introduce otro ingrediente fundamental: la constante cosmológica. La famosa energía oscura que acelera la expansión del universo. ¿Y qué papel juega aquí? Juega un papel protagonista en lo que se llama termodinámica extendida. La idea es que esta constante cosmológica, esta energía del vacío, ejerce una especie de presión cósmica. Una presión. Sí, y si incluyes esta presión en las ecuaciones, la termodinámica del agujero negro se vuelve mucho más rica y se parece sorprendentemente a la de un fluido normal en un laboratorio. De acuerdo. Tenemos un agujero negro alimentado por una energía exótica no lineal en un universo que ejerce presión sobre él. El siguiente paso del artículo es intentar describir todo este sistema con geometría. Menciona varios enfoques, pero se centra en uno: la geometrotermodinámica o GTD. ¿Qué la hace tan especial frente a otras como las de Weinhold o Ruppiner?
La diferencia es sutil pero absolutamente crucial. Se resume en una propiedad matemática llamada invariancia de Legendre. Suena intimidante. Suena, pero la analogía que usa el artículo es perfecta. Imagina que quieres describir una montaña. Los formalismos de Weinhold y Ruppiner son como describirla siempre desde una única perspectiva, digamos desde el Valle Norte. Tu descripción geométrica dependerá de ese punto de vista. Si cambias la forma en que describes la energía del sistema, lo que se llama potencial termodinámico, la geometría cambia por completo. Ah, claro. Pero la montaña es la misma, independientemente de desde dónde la mires. La física no debería depender del formalismo matemático que elijas para describirla. Exactamente. Ese es el problema. La GTD está construida para evitar eso. Su estructura matemática garantiza que la geometría que obtienes es la misma sin importar qué potencial termodinámico uses como punto de partida. La descripción de la montaña es intrínseca a la montaña misma, no a tu perspectiva. Entiendo. Esto hace que la GTD sea una candidata mucho más robusta para ser un lenguaje universal de la termodinámica. Entendido. La GTD aspira a ser un lenguaje objetivo. El artículo también insiste mucho en otro concepto, la homogeneidad de la ecuación fundamental. ¿Por qué es tan importante este detalle técnico? Porque sin él, todo el edificio se derrumba. La homogeneidad es la regla que nos dice cómo escala un sistema. Por ejemplo, variables como la masa o el volumen son extensivas. Vale. Si tienes dos sistemas idénticos y los juntas, la masa total es el doble. Variables como la temperatura o la densidad son intensivas. No cambian si juntas los dos sistemas. Una teoría termodinámica coherente debe respetar esta distinción. Claro. Si tu ecuación fundamental no es homogénea, significa que las leyes que derivas de ella no se comportarán correctamente al cambiar el tamaño del sistema. Sería como tener una receta de cocina en la que si duplicas los ingredientes no obtienes el doble de pastel, sino algo completamente diferente e incomestible. Ya, la física que describiría no sería consistente. No lo sería. Bien, tenemos la herramienta, la GTD, y los requisitos que debe cumplir, como la homogeneidad. Ahora, ¿cómo se aplica esto al agujero negro del que habla el artículo? ¿Cuáles son las variables con las que tenemos que jugar? Aquí es donde el análisis se pone interesante. El artículo presenta la ecuación que describe la masa del agujero negro, m. Esta masa depende de la entropía S, que está relacionada con el tamaño de su horizonte, Sí, de su carga eléctrica Q y de este nuevo jugador una variable L que está directamente relacionada con la constante cosmológica, con esa presión cósmica. y me imagino que es aquí donde se pone a prueba la homogeneidad que acabamos de discutir. Justo. Y aquí llega la primera gran revelación del artículo. Si intentas tratar la masa del agujero negro como una función que solo depende de la entropía y la carga, la ecuación no es homogénea. Falla el test. Vaya. Matemáticamente no escala bien. No se comporta como un sistema termodinámico bien educado. Un momento. ¿Me estás diciendo que, en un primer vistazo, el agujero negro no parece un objeto termodinámico consistente? Exacto. Pero aquí viene la elegancia de la solución. El artículo demuestra que si dejas de tratar la constante cosmológica como un simple número de fondo y la promueves a una variable termodinámica activa, representada por L, La metes en la ecuación. la metes de lleno. Y entonces, magia. La ecuación de la masa se vuelve perfectamente homogénea. Cumple todos los requisitos. Eso cambia la perspectiva por completo. O sea, para que la termodinámica de un solo agujero negro sea coherente, el propio universo tiene que participar activamente. No es un mero espectador. Precisamente. La curvatura del espacio-tiempo a gran escala no es un escenario pasivo, sino un ingrediente activo en la receta termodinámica del agujero negro. Impresionante. Esto obliga a modificar la primera ley de la termodinámica, para incluir un término de trabajo asociado a cambiar esta presión cósmica. Y esto no es solo un truco matemático, tiene consecuencias físicas observables. Si miras las gráficas del artículo, las que muestran la temperatura en función de la entropía, no ves una curva simple, ves un comportamiento muy complejo. La temperatura sube, alcanza un pico, luego baja drásticamente, toca un mínimo y vuelve a subir. Lo es. Y ese comportamiento tan peculiar es la señal de que la estructura interna del agujero negro está experimentando cambios muy interesantes. Es el humo que nos indica que hay un fuego. Y ese fuego son las transiciones de fase. Vale. Si la temperatura se comporta de forma tan extraña, con esas subidas y bajadas, debe haber alguna propiedad física que lo capture.
Es aquí donde entra en juego la capacidad calorífica. Sí, la capacidad calorífica es, en esencia, una medida de la estabilidad térmica de un sistema. Nos dice cuánta energía necesitas para aumentar su temperatura. Si es positiva, el sistema es estable, como una cacerola de agua. Le das calor, se calienta. De acuerdo. Si es negativa, es inestable. Y en algunos sistemas dominados por la gravedad, como los cúmulos de estrellas o los agujeros negros, la capacidad calorífica puede ser negativa. Paradójicamente, pueden volverse más fríos a medida que absorben energía. Y el artículo calcula esta capacidad calorífica para este agujero negro no lineal. ¿Qué encuentra? Encuentra algo espectacular. Las gráficas 5 y 6 muestran que para ciertos valores de la entropía, la capacidad calorífica no es simplemente negativa o positiva, Sino sino que se dispara verticalmente hacia el infinito. al infinito. Pero, ¿qué significa eso físicamente? Un sistema real no puede tener una capacidad calorífica infinita. ¿Se rompe el modelo en esos puntos? No se rompe, sino que nos está gritando algo. Es la firma inequívoca de una transición de fase de segundo orden. Es el punto exacto donde el sistema sufre un cambio fundamental en su estructura. Ah, Es el equivalente termodinámico a cuando el agua hierve a 100 grados o cuando un material se vuelve superconductor. El agujero negro está literalmente cambiando de estado, pasando de una fase estable a una inestable. y aquí viene, supongo, la prueba crucial. ¿Ocurre esto siempre o es una consecuencia de esa no linealidad de la que hablábamos al principio? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla, el artículo hace lo que haría cualquier buena científica: usar un grupo de control. Analiza el caso S igual a 1, el agujero negro de toda la vida con el electromagnetismo lineal de Maxwell, El caso normal. el caso normal. Y el resultado, que se ve en la figura 7, es claro. La capacidad calorífica es una curva suave y bien comportada. No hay ninguna divergencia, ningún disparo al infinito. Así que la conclusión es directa. El hervor, estas transiciones de fase, no son una propiedad de todos los agujeros negros, son una consecuencia directa de esa física más exótica, de la no linealidad de la fuente de energía. Es un vínculo directo y poderoso. La naturaleza microscópica fundamental de los campos de energía deja una huella macroscópica y observable en la termodinámica del agujero negro. Es una de las grandes conclusiones del trabajo. Bien, la termodinámica clásica nos dice que el agujero negro hierve. Ahora viene la prueba de fuego para la nueva herramienta. ¿La geometrotermodinámica es capaz de ver esto? ¿Puede predecirlo sin saber el resultado de antemano? Este es el momento de la verdad para la GTD. La hipótesis es que la termodinámica es geometría. Si esto es cierto, cuando construimos el espacio geométrico de todos los posibles estados del agujero negro, su forma, su curvatura, debe reflejar estas transiciones de fase. Vale. Se calcula una cantidad llamada escalar de curvatura de Ricci, R. Si este espacio fuera plano, como una hoja de papel, con R igual a 0, significaría que no hay interacciones interesantes. Si es curvo, sí las hay. Y si la curvatura se vuelve infinita en algún punto, es que algo dramático está ocurriendo. ¿Y cuál es el veredicto? La ecuación final para la curvatura es compleja, pero el artículo nos guía. Nos guía directamente al denominador de esa ecuación. En matemáticas, cuando el denominador de una fracción se hace 0, el resultado se dispara al infinito. Esos puntos se llaman singularidades. Y aquí viene lo asombroso. A ver. El análisis muestra que los puntos donde la curvatura de este espacio geométrico se vuelve infinita son exactamente los mismos puntos donde la capacidad calorífica se volvía infinita. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que estas dos fórmulas, una que viene de la física del calor y la estabilidad, y otra que viene de la geometría abstracta de un espacio de estados, tienen la misma estructura matemática en su núcleo, que se rompen exactamente en el mismo sitio? Eso no puede ser una coincidencia. No lo es. Es la confirmación que se buscaba. Las singularidades de la geometría se corresponden uno a uno con las inestabilidades de la física. Es la prueba de que no son solo dos descripciones paralelas, sino dos lenguajes que describen la misma realidad profunda. Vaya. La geometría no es una simple analogía, es una herramienta predictiva. Nos dice que allí donde el espacio de estados se curva hasta romperse, el agujero negro real está cambiando de fase. Y de nuevo, como buen método científico, se comprueba con el grupo de control, el caso lineal con S igual a 1. Efectivamente.
La figura 11 muestra la curvatura para ese agujero negro más simple. El resultado es una curva suave sin ninguna singularidad. La GTD también predice correctamente que este agujero negro más simple es termodinámicamente aburrido, por así decirlo. ¿Ya? Esto refuerza la idea de que toda esta complejidad, tanto en la física como en la geometría que la describe, nace de la no linealidad. Entonces, si tuvieras que explicarle a alguien en un minuto lo que hemos aprendido hoy de este análisis, ¿cuáles serían las grandes ideas? Pues mira, la primera es que los agujeros negros no son aspiradoras pasivas. Si la física que los gobierna es no lineal, como sugieren las teorías más avanzadas, pueden tener una vida interior rica y compleja, con transiciones de fase similares a las de la materia que nos rodea. La segunda idea es que no podemos entenderlos de forma aislada. La estructura del universo a gran escala, la constante cosmológica, es un actor clave en su termodinámica, actuando como una presión que lo moldea. Y la tercera, que quizá es la más alucinante, es que este formalismo, la geometrotermodinámica, funciona. La idea de que la curvatura de un espacio matemático puede codificar fielmente las interacciones y los cambios de estado de un objeto físico tan extremo como un agujero negro es, como mínimo, una revelación. Lo es. Apunta a una conexión fundamental entre tres pilares de la física: la información, representada por la entropía; la energía, la termodinámica; y la forma, la geometría. Y explorar estas conexiones es, precisamente, uno de los caminos más prometedores en la búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica. Para terminar, una idea que el propio artículo sugiere y que da para reflexionar. Comenta que tratar la constante cosmológica como presión nos lleva a interpretar la masa del agujero negro no como energía, sino como entalpía, un concepto que se usa más en química y termodinámica de fluidos. Estamos cambiando completamente el lenguaje. Si la termodinámica de un objeto tan fundamental como un agujero negro se puede describir perfectamente con la geometría de un espacio abstracto, podríamos llevar esa idea hasta el final. Podría ser que la propia geometría del espacio-tiempo que experimentamos cada día no sea fundamental, sino una propiedad emergente, una manifestación a gran escala de una realidad termodinámica y cuántica mucho más profunda. Con esa pregunta lo dejamos. Gracias por acompañarnos.